Hola amigos, sean todos bienvenidos a ISA Travel, juntos creando recuerdos. Hoy nos encontramos en la Feria Internacional de La Habana 2025, un espacio que cada año reúne sueños, ideas, innovación y sobre todo el talento de nuestra gente. Y antes de comenzar este recorrido, quiero aprovechar para felicitar a todos los economistas en su día, a todos mis colegas que como yo aman esta profesión que ayuda a entender, construir y transformar. Mis respetos, mi cariño y mi abrazo grande para ustedes. Hoy los invito a caminar conmigo sin prisas, con el sabor cubano que nos caracteriza. Vamos a descubrir juntos qué trae Fiat este año. Al llegar, lo primero que uno siente es ese movimiento agradable, personas de todas partes, empresarios, jóvenes, estudiantes, curiosos, todos caminando bajo el mismo sol, con ganas de conocer y de aportar. Esto para mí siempre ha sido más que una feria. Es una vitrina donde Cuba se muestra al mundo y el mundo se acerca a nosotros. Sin polémicas, sin extremos, solo intercambio, oportunidades y aprendizaje. ¿Y ustedes saben algo, amigos? Este es uno de los espacios que más me emociona. La industria alimentaria siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, porque fue uno de los sectores que me abrió las puertas a mis primeros pasos laborales. Aquí veo máquinas, envases, productos, marcas y no puedo evitar recordar mis inicios, cuando soñábamos en grandes sin saber que un día estaría aquí, contándoles todo esto desde mi canal. Por eso me detengo con cariño en estas muestras, porque detrás de cada producto hay manos cubanas que trabajan con muchas ganas, con creatividad y con esfuerzo. Fiat 2025 también tiene un fuerte enfoque en la innovación. Aquí encontramos nuevas empresas, jóvenes emprendedores y MIPYMES mostrando lo mejor de sí. Hay propuestas tecnológicas, ideas frescas, diseños creativos y servicios hechos con pasión. Esto es lo que más disfruto, ver cómo los cubanos seguimos adelante, inventando, buscando soluciones y aportando por el futuro. Y sin entrar en opiniones ni temas delicados, solo quiero que mis suscriptores sientan el orgullo de nuestra gente cuando se propone hacer cosas lindas. En los pabellones internacionales encontramos países que representan sus productos, sus marcas y sus culturas. Lo bonito es el intercambio, ese contacto entre diferentes tradiciones, sabores, ideas y estilos. Y aquí siempre hay algo interesante, un producto nuevo, una máquina curiosa, un olor especial, un diseño llamativo. Uno aprende muchísimo simplemente caminando y observando. Una de las cosas más lindas de Fiat 2025 es su dimensión internacional. Aquí convergen delegaciones, empresas y exponentes de varios continentes, lo que transforma a Expo Cuba en un pequeño mundo de conexiones. Esto abre puertas para cooperaciones, alianzas, importaciones, exportaciones e intercambio de conocimientos y oportunidades que muchas veces no imaginamos. Lo que veo aquí en realidad es gente que apuesta por su tierra, que quiere dar lo mejor de sí, que sueña con crecer y que merece reconocimiento, merece admiración y ser compartido con el mundo. Una oportunidad para soñar y crecer, que lo que hacemos en Cuba puede tener eco más allá. Y seguimos avanzando por esta feria internacional. Y qué maravilla, ahora estoy entrando a uno de los pabellones que más despierta pasiones, el transporte y la tecnología de punta. Aquí donde los sueños de velocidad, eficiencia y futuro se mezclan.
uno siente que está caminando dentro de una película de ciencia ficción, pero ahora es realidad. Aquí a mi alrededor los protagonistas son estos carros modernos que parecen salidos del mañana. Los primeros que impresionan son los vehículos eléctricos de última generación. Autos que se cargan en menos tiempo del que te tomas un café. Y pantallas inteligentes que prácticamente te hablan con cariño y casi que te cocinan. Lo hacen todo por ti. ¿A qué cubano no le gustaría tener un carro de estos? ¿Podría ser este uno de tus mayores sueños? Déjamelo en tus comentarios. En esta feria también brillan otros inventos. Todo esto junto en el mismo espacio te hace pensar que el futuro está aquí, caminando a nuestro lado. Y ahora seguimos caminando y llegamos al pabellón de España, que este año vino cargado de innovación, diseño y mucha variedad. España nunca defrauda. Para nosotras las mujeres enseguida saltan a la vista esos productos de belleza. Y llegamos a esta zona de impresión digital, todo con una calidad que parece hecho a mano. Y como la feria es para todos, también aparece un espacio para los niños. Legos, mochilas escolares duraderas, útiles que dan ganas de volver a la escuela. Y Etexa, explicando cómo buscar mejoras en la comunicación en todo el país. Y justo al ladito encontramos la reconocida cerveza Mahou, fresquita, dorada, muy bien española, muy auténtica y muy bien recibida por el público cubano. Y nos sorprende un gran eslogan de Tropicana, ese símbolo de Cuba que lleva décadas deslumbrando al mundo con su música, sus colores y su magia. Unos pasos más adelante nos transportamos a Cojimar, con su terraza clásica ligada a Ernest Hemingway, ese escritor enamorado de Cuba. Un rincón donde uno siente la brisa, el sabor marinero y toda la historia que él dejó marcada en nuestro país. Y seguimos a otro espacio que también nos hace suspirar. Otros autos de último modelo, con sus interiores lujosos, sus pantallas grandes, motores eficientes y algún día Cuba, algún día. Pero mientras tanto disfrutamos la vista, que también alimenta el alma. Es un yogur que solo se prepara con agua, tiene en polvo y si quieres le agregamos avena o cereal. Después de tanto caminar, nada mejor que probar un yogur instantáneo, cremoso y sabroso. Y lo mejor, rápido y práctico. De esos inventos que uno dice, que esto llegue a todas partes, por favor. Este es de Damasco. También tenemos de un poquito. Vamos a probar a ver. Muy rico. Chao. ¡Qué sorpresa! Estos carritos pequeños, pensados para nosotras las mujeres principalmente, pude ver que tuvieron gran aceptación. Y caminando, nos encontramos con una actriz queridísima de la telenovela cubana. Y no nos quiso dar un adelanto del gran final. Donde menos lo esperamos, aparece el arte y el talento. Al salir, vemos algo que me sorprendió: la reutilización inteligente de espacios. De antes disfrutábamos de las sillas voladoras para niños, hoy han creado un área preciosa para recibir el público. Bueno, ya después de deleitarnos con tanta tecnología, vamos a aprovechar la cobertura y subir finalmente. A ver si hoy sí podemos cumplir este propósito. Finalmente logramos subir a la Torre Alta de Expocuba. Unos 35 metros de altura, es uno de los puntos más altos del recinto, perfecto para mirar toda la feria desde arriba. Desde aquí se ven los pabellones, los caminos, las áreas verdes y uno respira profundo y dice: ¡qué linda es mi Cuba! Hoy me voy con el corazón lleno de esperanza, porque cada paso, cada alianza y cada proyecto que vivimos aquí representa una luz para el futuro de nuestra Cuba. Los que amamos esta isla soñamos con verla crecer, prosperar y ofrecer nuevas oportunidades a su gente. Y aunque el camino a veces sea largo, seguimos creyendo, porque Cuba es nuestra casa, nuestra raíz y nuestro orgullo. Y bueno amigos, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido bastante con todos estos lugares maravillosos que tiene Cuba para ofrecernos. Así que nada,
suscríbase si no lo ha hecho todavía, está a tiempo. Y seguimos nuestra aventura por Cuba. Chao, chao.